Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Continuamos con la segunda parte de Mateo capítulo 6 y versículo 12, donde dice: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El punto que quedamos anteriormente era que la salvación y la restauración se reciben sin necesidad de ningún ruego, en base a que Jesús es la propiciación para nuestros pecados, como señala la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Así que la condición para una oración de confesión es la disposición al perdón. Y seguimos compartiendo cuando dice que, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verbo, en la forma en que aparece en el texto griego, está indicando el modo de comportamiento propio de la vida de quien confiesa sus pecados, reconociendo la necesidad del perdón de sus deudas. Dios no perdona porque el creyente perdone, es decir, no perdona al creyente que confiesa su pecado como pago al perdón que él puede otorgar generosamente a sus deudores. Esto es, un perdón otorgado como correspondencia a un mérito personal. Note que el alcance de esta enseñanza se comprende mejor a la luz de la parábola de los dos deudores, que señala Mateo capítulo 18 y los versículos 21 al 35, que será más tarde considerada en su lugar. Así pues, la disposición al perdón evidencia la realidad de haber sido perdonado, ya que el que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados, otorgado por gracia, va a estar dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir, porque todas ellas, aun las más grandes, es infinitamente menor que la ofensa que le fue perdonada por Dios, en base a la obra de Cristo. También es preciso hacer aquí una observación sobre la interpretación que limita el Sermón del Monte al reino milenial de Jesucristo, ya que quienes sostienen que el reino en el Nuevo Testamento se limita y vincula al reino literal de Cristo sobre la tierra, que tendrá lugar en el futuro, consideran ellos que la petición del perdón en el Padre Nuestro solo es posible en el tiempo escatológico del reino milenial. Y note que por esa condición teológica tienen que distinguir un perdón familiar, como llaman al que Dios otorga hoy como respuesta a la confesión del pecado por el cristiano, y este de que Jesús hace referencia en el texto del Padre Nuestro, que tendrá lugar solo en el reino. Y baste aquí trasladar, por ejemplo, un párrafo de Dr. Schaffer, cuando dice que, en el caso de Mateo, capítulo 6, versículo 12, se hace que el perdón dependa de la acción de pedirlo. Note que esto implica que la propiciación no es completa, o que a Dios hay que rogarle que perdone o persuadirlo a que otorgue el perdón. En el otro caso, que es la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, por tanto, es necesario que el perdón dependa de la confesión del pecado, lo cual indica que Dios es completamente propicio
y solo espera que el ajuste con su voluntad, que es el que produce la confesión, se cumpla a la luz de la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2, donde dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No te quede dudoso que el cristiano tenga que pedir perdón por sus pecados presentes, así como no fue necesario que pidiera el perdón que se concede una sola vez en la salvación. Y más adelante sigue diciendo que la segunda indicación de que Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, donde dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero no debe de clasificarse como un pasaje para que se refiere al perdón familiar, ya que se puede descubrir al hacer la acostumbrada pregunta hipotética y abstracta. Por ejemplo, ¿perdonaría Dios al cristiano si éste no perdona primero a los que hayan ofendido a él? La respuesta no tiene que ser complicada, ya que la falta de perdón en el cristiano es un pecado que tiene que confesar, y cuando lo confiesa, Dios se lo perdona por el hecho de que lo confesó, y no porque el cristiano rencoroso merezca el perdón del pecado debido a que haya cambiado su corazón. En efecto, nadie puede, por su propia cuenta, ordenarle al espíritu de su propio corazón que perdone, pues éste ya es rencoroso por naturaleza. Es por eso que la ternura de corazón y la disposición a sufrir son características divinas que no se logran mediante el esfuerzo humano, sino por la fe en el Espíritu que mora en el cristiano, cuyo poder y cuyo fruto están a la disposición de aquellos que, habiendo confesado todo pecado conocido, entre los cuales se incluye también el rencor, reciben el poder para mantener toda clase de actitud correcta hacia Dios. Los principios y requerimientos que se establecen en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 se lograrán en el reino. Pero en las relaciones de la gracia surge una pregunta que es mucho más profunda y su respectiva contestación: ¿cómo puede lograrse un corazón compasivo? La respuesta es que primeramente debe de confesarse todo pecado y que, luego, el corazón perdonador es posible solo por medio del poder capacitador de Dios. La tercera es el lugar y la importancia que ocupa el mérito humano en Mateo capítulo 6, versículo 15, ya que es una indicación que sirve para demostrarnos que ese pasaje no se refiere al perdón familiar de la gracia. El perdón del cual nos habla este pasaje precede al perdón divino y lo determina, y por tanto es de carácter meritorio, mientras que en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, se nos presenta una situación en la cual se abandona todo mérito supuesto y se hace una humilde confesión del pecado, y la gracia reina, basada, como tiene que estarlo, sobre la propiciación que es en Cristo. Fin del comentario de Dr. Schaffer.
Así pues, la salvación y el perdón de pecados no se consigue en ningún momento de la historia humana más que por gracia mediante la fe. La confesión del pecado del creyente descansa en la obra propiciatoria de Cristo. No hay ninguna duda de ello, pero el alcance de la obra salvífica y de todas las bendiciones y modos que comprende es un hecho definitivo que supera y salva todas las disposiciones, ya que no hay un modo de restauración de la comunión rota en la dispensación de la Iglesia y otra diferente en la dispensación del reino, ya que en ambos casos siempre el perdón y la restauración obedecen no al mérito humano, sino a la obra divina realizada por Dios en Cristo en la cruz. Note que el condicionante de la escuela teológica determina la interpretación de pasajes como este, según el criterio teológico y no tanto conforme a la exégesis bíblica. Note que en el reino milenial de Jesucristo nadie recibirá ningún tipo de perdón de Dios, a no ser en base a la obra realizada en la cruz. Tampoco nadie en la historia humana será salvo más que por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es indudable que los cristianos están en una relación paterno-filial con Dios única, en base a la adopción en Cristo, que la diferencia de cualquier otra relación en tiempos anteriores y posteriores a la Iglesia. Entonces cabe hacerse alguna pregunta, y es: ¿qué está enseñando Jesús en la oración modelo? Y también, ¿cómo puede entenderse el alcance de la expresión perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Téngase en cuenta que la disposición al perdón es la evidencia más notoria de haber sido perdonado y conocerlo, ya que una oración hecha sin perdonar es una oración estéril, porque está impedida o estorbada. Y así lo enseña el apóstol Pedro cuando se refiere a las desavenencias matrimoniales sin resolver, producto, por otro lado, de un resentimiento personal que no perdona. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El que ora pidiendo, esto es, conforme a Dios su pecado, y no perdona la ofensa recibida, su oración de confesión se convierte en un pecado de hipocresía. El que pide perdón, como yo perdono, está en la disposición natural para ser restaurado a la comunión por Dios, ya que en caso contrario, cuando confiesa su pecado y demanda del Señor el perdón, sin perdonar a otros, no está en condiciones de que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, puesto que alberga un pecado no confesado delante de Dios, como señala la primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 7 al 9. El perdón del creyente a sus ofensores descansa en varias razones.
Por ejemplo, la primera, en la identificación con Cristo que otorga el más amplio y generoso perdón. También, el que vive a Cristo es impulsado por Cristo, que se hace vida en él, a perdonar, ya que el Señor, y note esto, él pidió perdón por sus verdugos. Lucas capítulo 23 y versículo 34 dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El deber de la restauración de un hermano caído es la gran enseñanza del lavamiento de los pies, en donde Jesús dice a los suyos: Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 15. Note que las relaciones del creyente con sus hermanos y aún con sus enemigos, como consecuencia de la identificación con Cristo, lleva inexorablemente a una disposición de perdón, a la que es exhortado, cuando dice: Antesed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Y también dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 3, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón contra el ofensor es una consecuencia de la identificación con Cristo. Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Y en segundo lugar, el creyente debe perdonar porque Dios mismo lo establece, determinando que la retribución a las ofensas cometidas es asunto personal suyo. Note lo que dice en Deuteronomios, capítulo 32 y versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Así pues, dejar de perdonar es un modo de vengarse personalmente de la ofensa, lo que contradice también, por cierto, a lo dispuesto en el Nuevo Testamento, cuando dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos, capítulo 12 y versículo 19. Y también una tercera razón para perdonar las ofensas está en el pago de la continua e inextinguible deuda de amor que gravita sobre cada uno de los cristianos. No debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Ya que no se trata, pues, de un perdón meritorio, por saber perdonar, sino de la disposición de un perdón automático hacia los demás que se pone como evidencia delante del Señor, a quien se confiesa y pide perdón de las ofensas cometidas en contra de él. La oración hecha sin perdonar
Es una oración impedida, ya que el que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado es un hipócrita que no puede ser restaurado a la comunión con Dios por pecado sin confesar. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice: soportar, perdonar y olvidar las ofensas e injurias que se nos hacen es una necesaria cualificación moral para el perdón y la paz, pues confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha de perdonar. El hecho mismo de que Dios haya puesto en nuestro corazón la disposición a perdonar es ya una evidencia de que nos ha perdonado. Y voy concluyendo con esto. Las 3 peticiones restantes se refieren al comienzo, progreso y conclusión de nuestra vida espiritual en este mundo. Y quienes las expresan, ellos confiesan no solo su propia necesidad, sino también su culpa, su peligro y sus dificultades. Cuando éstas han sido eliminadas, es entonces cuando Dios es todo, en todo para ellos, en virtud de las 3 primeras peticiones. Es por eso que Mateo capítulo 6 versículo 12 dice: y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Note que no solo debemos de orar en general por la liberación de la culpa contraída por nuestros pecados, sino que quien ofende a Dios de esta o cualquier otra manera peculiar está obligado también, especialmente, a reconocer y orar por la liberación de tales ofensas, y así darle el honor que se le debe solamente a Dios. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que les cuesta mucho, pero que mucho, perdonar, y otros suelen ser, por otro lado, vengativas, ya que suelen decir: el que me la hace, me las pagará. Entonces, reflexionemos un momento. Si Dios hiciera lo mismo, ¿quién podría ser salvo? El Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 4, dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Es por eso que mi amigo y mi amiga oyente, si tú eres una de esas personas que suele decir: el que me la hace, me las pagará, o eres una persona vengativa que estás esperando el momento para vengarte, pues déjame decirte que eso delante de Dios es pecado, y que por tanto te tienes que poner urgentemente a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. Voy a estar haciendo una oración. Si de verdad siente arrepentimiento en tu corazón, ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, soy una persona vengativa, una persona que espero vengarme rápidamente a la menor oportunidad de aquellos que me han podido ofender. Yo ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador, y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar,
sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.